El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y, por supuesto, sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. ¿Hacia dónde va la Asamblea Federal del Magisterio? Lo analizamos hoy en Encuentro. Llegó el momento para que los maestros y los trabajadores del país se empoderen para reclamar sus derechos. ¿Es ahora o nunca? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la reforma tributaria de Santos? Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. ¿Y cuáles son los retos que deben asumir los delegados que recientemente fueron elegidos a la Asamblea Federal de la Federación Colombiana de Educadores? ¿Es este el camino para avanzar hacia la construcción del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación? Lo vemos en la siguiente nota. La Asamblea General de FECODE es el máximo órgano de decisión. Tiene el poder de administrar, controlar y gobernar en la medida en que define planes de acción y políticas de la organización. La 19ª se efectuará los días 5, 6 y 7 de marzo de 2013 en la ciudad de Paipa, Boyacá, y a ella asistirán por derecho los 15 ejecutivos y los delegados elegidos el pasado 26 de octubre. El tema más importante, sin duda, será el de la unidad sindical, que consiste en formar la gran federación de sindicatos de la educación. El reto fundamental para los delegados de la Asamblea Federal es la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente, donde los maestros de Colombia tengamos un estatuto con estabilidad, con profesionalidad y condiciones dignas para quienes ejerzan esta profesión. Ya hoy el Congreso tiene completa su comisión accidental, Cámara, Senado, el Ministerio tiene su comisión accidental, FECODE tiene su comisión. El reto que nos toca es prepararnos para ganar y conquistar ese estatuto que será la hoja de ruta con que los profesionales de la educación la ejerzamos de manera digna. La unión implicará que no vayan por distintos caminos gremios tan importantes como los profesores universitarios, los trabajadores administrativos, el SENA, los directivos docentes y los profesores de primaria y secundaria, entre otros, sino que caminen una misma ruta con fortaleza y decisión y logren poner en primer plano la educación pública del país. El otro gran reto que tenemos es conquistar la reforma del artículo 67 de la Constitución a través de un referendo, donde la educación no solo sea considerada un derecho, sino que sea financiada y administrada por el Estado. FECODE pide 7 puntos del PIB para que sea posible educación preescolar con sus 3 grados hasta la universidad gratuita en las instituciones del Estado. Y así podríamos decir que de verdad estamos contribuyendo a romper la inequidad social que en este país existe. Ese reto no solo compete a los delegados, sino que tenemos que concitar a la población, a la nación entera. Esta asamblea tendrá varios retos y los delegados una gran responsabilidad, porque de allí podrá salir una federación con una nueva cara, fortalecida, más grande, potente y capaz de luchar por un sector educativo con infraestructura adecuada, materiales, equipos tecnológicos, docentes y trabajadores capacitados y actualizados por el Estado, ingresos ajustados al importante papel que cumplen y contenidos pensados para sacar al país del atraso, no para formar mano de obra barata para el gran capital. Y los derechos de los trabajadores, específicamente de los maestros y las maestras de la educación en nuestro país, están pasando por una coyuntura histórica que lleva a que el concepto de empoderamiento de sus derechos, pero también de sus deberes, comience a ser parte de su vocabulario. ¿Es ahora o nunca la reivindicación de los derechos de los trabajadores en Colombia?
El empoderamiento es un término que han empleado muchos autores para definir un proceso en donde se deja de ser una persona desinteresada por los asuntos públicos y las decisiones políticas a convertirse en alguien participativo, que no deja que otros decidan su futuro, sino que conforma colectivos para soñar y lograr metas. Los maestros colombianos llevan 53 años empoderándose a través de la Federación Colombiana de Educadores para defender sus derechos y conseguir una educación pública de altísima calidad. El paso previo al sindicato único es la Federación de Sindicatos de los Trabajadores de la Educación. El capitalismo a nivel internacional está globalizado. La respuesta nuestra debe ser la unidad. Para desestimular el empoderamiento, los gobiernos refuerzan el individualismo, rechazan las protestas sociales o las dejan actuar, pero no les solucionan nada y envían mensajes de escasez de dinero para financiar los derechos mientras gastan en armamento, derrochan y despilfarran los recursos públicos o dejan que las multinacionales se lleven los tesoros naturales. Los educadores que buscan empoderarse y empoderar a sus comunidades educativas saben que no deben aceptar estas premisas y deben unirse y decidir, controlar, castigar políticamente y prepararse para llegar al poder y generar el cambio social. FECODE y Lara Forbunder forman a los maestros de todo el país para jalonar esas tareas. Lo mejor es que efectivamente todo el magisterio en solidaridad entre nosotros mismos y ir tomando la dinámica de la participación para que cuando les toque a los nuevos maestros no estén desarmados desde el punto de vista político, ideológico y sindical. Y los otros compañeros que ya están por salir también tienen una responsabilidad con el futuro del magisterio y el futuro de la niñez y el futuro de la población. Docentes que se salen de los contenidos impuestos, innovan en medio de tantas carencias, marchas, llenan plazas, enseñan que democracia no es solo votar sino empoderarse, acompañan a sus sindicatos en cada actividad, se oponen a las privatizaciones y recortes y conforman comités pro defensa de la educación pública en cada municipio. Son los que se requieren en estos tiempos en los que el poder se rota entre los mismos apellidos y poco se permite que líderes alternativos con la fuerza de Gandhi, Luther King y Mandela y tantos otros lideren procesos que transformen la historia. Y el IDEB realizó en días pasados su seminario internacional Escuela y Saberes para la Vida, una oportunidad para reflexionar sobre los niveles de pobreza y los derechos de los niños y las niñas. El Seminario Internacional La Escuela y los Saberes para la Vida, reflexiones en torno a los fines de la educación y la pertinencia del currículo, fue desarrollado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEB en días pasados. Sí, el seminario pretende fundamentalmente continuar con el debate, con la reflexión en torno a muchos de los asuntos que se relacionan con el Plan de Desarrollo de Bogotá en tema educativo, pero particularmente con el eje de segregación y disminución de la pobreza. Ese eje que es fundamental dentro del plan contempla uno de los programas que es clave y es la de construcción de saberes. El debate y la reflexión fueron puestos en la mesa. Los invitados internacionales, Philippe de Suiza y Bruno de Italia, fueron los primeros en exponer su punto de vista y algunas de sus investigaciones, coincidiendo en un mismo punto o conclusión. Y es que actualmente existe un desfase entre los saberes que se enseñan en el colegio y los de la sociedad contemporánea. Cada vez que se plantea el tema aparecen las discusiones generadas en relación con la dificultad de los contextos, las dificultades de hacer efectivo ese goce de la educación que se pretende con los niños y con las niñas. La comunidad educativa del distrito, por supuesto, atendió a la convocatoria. Por supuesto que los maestros son los más interesados en continuar indagando caminos, buscando alternativas, construyendo propuestas. El plan de desarrollo lo permite y el seminario fundamentalmente lo que busca es visibilizar y propiciar esta reflexión. Sumado a esto, la reflexión frente a temas como la pobreza, los derechos de los niños y niñas y la inclusión hicieron parte del repertorio de los ponentes.
Desde el movimiento pedagógico los maestros siempre han tenido dentro de su interés y dentro de su prioridad el reflexionar sobre su quehacer y tener un enunciado tan fuerte como el que les estoy señalando, construcción de saberes, unos saberes que permitan disfrutar, que permitan aprender, pero que también permitan que los niños se disminuya para los niños y las niñas esas condiciones de exclusión social, se vuelve central. ¿Saben ustedes qué es la reforma tributaria que cursa en este momento en el Congreso de la República? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudica? Porque el gobierno nacional dice que todos debemos pagar, pero sobre todo la carga financiera va a estar sobre quienes menos ganan. ¿Qué pasa con los grandes capitalistas? Análisis en Encuentro. ¿Cómo se califica esta reforma tributaria? Es una reforma de absoluta lógica plutocrática, y plutocrática se refiere a las ventajas que se les dan a los más poderosos inversionistas en Colombia. ¿A quién beneficia y a quién amenaza la reforma? De una parte amenaza los recursos del SENA, del bienestar familiar y de la salud, disminuyéndole los gravámenes a la nómina de los grandes empresarios. Deja amenazados esos recursos, no es cierto que queden garantizados por la reforma, eso no es verdad. Y de otro lado, reduce el impuesto de renta de las empresas del 33 al 25%. Esa es una disminución a los impuestos de los monopolios y a las transnacionales que los favorece por ahí en 8 billones de pesos de plata que ya no tendrán que pagar de impuestos. ¿Cómo se recuperarán los 8 billones de pesos que no pagarán los grandes capitalistas? De una parte, aumentándole el IVA al pueblo raso y a todo el mundo. Impuestos al pan, impuestos a las frutas, a la medicina prepagada, gravamen a los corrientazos. Por ese lado, recoge una plata importante. Y el resto de la plata, para reemplazar, repito, los 8 billones que no pagarán los magnates, se lo van a cobrar a las clases medias que viven de su trabajo y reciben o salarios o reciben honorarios, pero a las clases medias. O sea, que es bien difícil concebir una reforma tributaria más retardataria, más plutocrática que esta que propone el presidente Santos. ¿El presidente Santos hoy le miente al país con la reforma? Santos ha salido a decir que es que con esta reforma pagarán más los que más tienen y menos los que menos tienen, y eso es absolutamente falso. Es lamentable que todo un presidente de la República se atreva a faltarle al país en temas de tanta gravedad y con tanta frescura. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y el profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Buenos días. La Contraloría General de la República practicó una auditoría al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio sobre el estado de la actividad financiera, social y ambiental, a los resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos y al balance general a 31 de diciembre de 2011. En la auditoría se presentaron inconsistencias debido a la falta de oportunidad y confiabilidad en la información y en las bases de datos suministradas por el fondo, lo que llevó a análisis erróneos y repetición de pruebas. Es reincidente el incumplimiento en el reconocimiento y liquidación de las prestaciones económicas y en la falta de liquidez del fondo para atender los pagos de manera oportuna. Asimismo, en las diversas interpretaciones de la norma por las Secretarías de Educación y la Fiduprevisora frente a requisitos aplicables a los docentes. Esta deficiente e ineficaz gestión produjo un incremento en la congestión de solicitudes. El incumplimiento en las responsabilidades de las Secretarías de Educación y de la Fiduprevisora llevó a efectuar pagos por conceptos de interés y sanciones moratorias. El valor del cálculo actuarial por 60 billones de pesos presenta incertidumbre
debido a que dicho valor no ha sido actualizado desde el 2009. En la cuenta de provisiones se presenta incertidumbre por 1,4 billones, debido a que no se evidenció un cálculo del pasivo prestacional por concepto de cesantías de los 331.000 docentes activos en la vigencia auditada. Esta auditoría estableció 21 hallazgos administrativos, algunos con presuntos alcances fiscales o disciplinarios. El resultado de la evaluación, aspecto que le gusta mucho al Ministerio, es una calificación ponderada de 32.5, por lo que el concepto de la gestión del fondo es desfavorable. Esta situación evidencia falta de control y seguimiento de los procesos por parte de la fiduprevisora y del Ministerio de Educación como interventor del contrato de fiducia. La auditoría se desarrolló de manera articulada con FECODE en los temas relacionados con el reconocimiento y pago de pensiones y cesantías, así como la contratación de la prestación de los servicios de salud. Así las cosas, estaremos pendientes de este proceso y exigimos al Gobierno Nacional, particularmente al Ministerio de Educación, que asuma su responsabilidad en este asunto. Feliz día. Centenares de maestros del territorio nacional participaron en la celebración del primer encuentro folclórico y cultural docente. Bailes y danzas colombianas fueron las protagonistas de esta gran fiesta. Los maestros de Colombia, a través de la Federación Colombiana de Educadores y sus sindicatos relacionados con el desarrollo de la cultura nacional, catalogaron el primer encuentro nacional folclórico y cultural de docentes como un exitoso evento, que no solo contó con bailes, danzas, sino que dio importancia a las tradiciones y cultura del país. El primer encuentro nacional folclórico y cultural de docentes demostró el valioso aporte de los maestros del país en la consolidación de ese bagaje cultural, el cual es catalizado en las aulas de clase por medio del rescate del folclor, la danza, la música, las trovas, los relatos, el teatro, las décimas, entre otras. Se espera que para el próximo año este tipo de eventos se fortalezca, dando prioridad a la educación, pero también a la cultura como herramienta de aprendizaje. Y el Colegio Castilla, aquí en la capital de la República, realizó con éxito su feria empresarial. Una oportunidad para que participen todos los alumnos de esta institución, para que empiecen a cambiar el imaginario de ser empleados y construir ideales y una mentalidad empresarial con muchos conceptos de mercadotecnia. La Navidad se tomó el Colegio Castilla. En su 12ª feria empresarial, los estudiantes expusieron su creatividad y liderazgo en los proyectos que desarrollan en el área de emprendimiento, área liderada por las docentes Auraligia Tamayo y Gloria Vázquez. Nosotros en este colegio pues estamos tratando de liderar desde el área de emprendimiento proyectos que sean a nivel personal, profesional y productivo, por lo que les va a servir a los jóvenes para el futuro. Cada año, los estudiantes tienen la oportunidad de elegir la empresa que quieren crear, según la temática de la feria. De esta manera, indagar y explotar diferentes habilidades empresariales. Esta es una de las actividades que hacen parte del proyecto. En este momento estamos trabajando el área de emprendimiento. Estamos desarrollando 3 ejes, el eje de desarrollo personal, el eje profesional y el eje productivo. Esta actividad de la feria lo que evidencia es uno de esos proyectos de formación, que es el productivo, donde los muchachos elaboran una idea empresarial, elaboran un plan de negocios, y en este caso este año estamos trabajando la temática navideña. Los estudiantes aprovechan y se esfuerzan por crear empresas que después pueden sacar al mercado real. Proyectos sólidos, innovadores y sobre todo muy creativos son los que se pueden evidenciar en esta 12ª feria empresarial. Estos espacios que abre el área de emprendimiento son muy buenos, son óptimos, porque cada estudiante comienza a formularse preguntas como ¿qué voy a hacer en la vida? Y esto es una buena oportunidad para que ellos demuestren y se comprueben a sí mismos que sí son capaces de elaborar una empresa, que sí son capaces de llevar a cabo sus proyectos y por tanto su vida en el futuro. Con el lema de comunicación, liderazgo y pensamiento empresarial, ejes del proyecto de vida, los estudiantes tienen conocimientos en mercadeo, administración y contabilidad, herramientas que niños y jóvenes toman como base para construir un proyecto de vida y una visión a nivel profesional. Esta feria empresarial les ayuda mucho a ellos para a nivel personal. Desde este momento es un gran trampolín para ellos, para que puedan salir
más adelante a nivel futuro en cualquier empresa, ¿sí? Poder ya foguearse directamente, pero de verdad que estamos muy agradecidos primeramente con la profesora Auraligia Tamayo y con la profesora Gloria Vázquez, que son las que lideran este proyecto, ¿sí? Gracias a ellos pues tenemos este gran resultado hoy en día. De esta manera, el área de emprendimiento del Colegio Castilla ayuda y estimula a sus estudiantes a ser grandes e integrales empresarios colombianos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. En América Latina, las estadísticas evidencian que la gente muere más por hambre y por pobreza que por los conflictos internos que se viven en las regiones. Infortunadamente, son los niños, los menores de 5 años, quienes se ven más afectados. No son las guerras las que más víctimas ocasionan. Por poner un ejemplo, en México entre el 2001 y el 2010 hubo más muertes por hambre que las causadas por la violencia. Según el Centro de Estudios e Investigación de Desarrollo y Asistencia Social, en ese periodo fallecieron 85.433 personas por desnutrición, comparadas con las 49.804 víctimas registradas durante los enfrentamientos con el narcotráfico. Aunque de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el hambre se redujo en América Latina y el Caribe en la última década, y en vez de 65 millones de personas, ahora la padecen 49 millones, uno de cada 12 latinoamericanos. La cifra no deja de ser conmovedora. Un país de renta media alta, que es campeón en desigualdad, es parecido a una sociedad feudal, donde los señores feudales tenían grandes castillos opulentos y hacia afuera estaban rodeados de pobres. Eso es lo que ocurre en Bogotá, por ejemplo. No ve una ciudad rodeada de pobres, en unas ciudades segregadas, y si vas a otras ciudades del país, igual. Entonces, aquí no hay otra forma de enfrentar esta desigualdad que con un pacto fiscal distributivo, con fórmulas que superen el asistencialismo y una decisión de hacer una inversión social. El hecho es que globalmente cerca de 870 millones de personas han padecido desnutrición crónica desde el 2010 hasta la fecha, una octava parte de la población mundial, y mientras la humanidad presume de sus avances tecnológicos y de sus conquistas en pos del futuro, la gente sigue muriendo físicamente de hambre. Esta es una era en la que la tecnología permite hacer lo que se quiera, pero la concentración de la riqueza muchas veces lleva a exclusiones estructurales, y entonces tenemos más pobres cuando hay más recursos, cuando hay más capacidad productiva, cuando hay más tecnología. Esto decía Félix Guattari, es el mundo al revés, el mundo puesto de cabeza. Y Colombia es un buen ejemplo de esto, un país rico lleno de pobres. Para muchos sigue siendo inaceptable que en pleno siglo XXI, con el nivel de desarrollo económico sin precedente logrado por el mundo, más de 100 millones de pequeños de menos de 5 años de edad coman menos de lo que necesitan, y que la desnutrición infantil provoque la muerte cada año de más de 2,5 millones de niños. Lo impactante de las cifras es que, según la FAO, en el 2009 se señalaba que para el 2012 1.000 millones de personas sufrirían de hambre, lo que implica que la meta fue superada, y de continuar así en el 2015 se lograría el objetivo. Esto a espaldas de las políticas de los gobiernos que entregan sus capitales, sus permisos frente a la corrupción, y con desidia tratan los derechos de esta población que invisibilizan, pero que en época electoral son básicos: los pobres, que cada vez son más. Y el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. Por fin una buena noticia en medio de tantas dificultades. La Comisión de Trabajo dispuesta por FECODE para atender el desarrollo del acuerdo sobre vivienda, integrada por el doctor Humberto Valero y el presidente de FECODE, ha persistido en el propósito de resolver esta urgente necesidad del magisterio. Durante 3 meses adelantamos conversaciones con el doctor Ricardo Arias, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, lográndose finalmente el pasado martes 7 de noviembre la firma de un convenio entre FECODE y el Fondo Nacional del Ahorro. En este convenio se establece que todas las garantías dadas
por esa institución a sus afiliados se le aplicarán al magisterio sin que los derechos de cesantías y afiliación a nuestro Fondo de Prestaciones Sociales sufra mengua alguna. Además, se instaura una mesa técnica de trabajo entre el Fondo Nacional del Ahorro y FECODE, que se encargará de dirigir los proyectos de vivienda, mesa que comenzó a funcionar el mismo día de la firma del convenio, llegándose a varias decisiones. Primero, vamos a invitar a todas las cooperativas de educadores del país a participar de este gran proyecto, el más importante del que se tenga conocimiento en la historia de FECODE en esta materia. 2. FECODE entregará al Fondo Nacional del Ahorro la información sobre encuestas que hemos recogido para iniciar su sistematización, permitiendo con ello conocer las condiciones financieras de los maestros aspirantes al crédito. Y 3. La próxima mesa técnica se realizará el 15 de noviembre a las 7:30 de la mañana. Por lo anterior, queremos invitar a todo el magisterio que quiera vincularse al programa de vivienda a diligenciar rápidamente la encuesta que está en la página web de FECODE, www.fecode.edu.co, o de los sindicatos filiales de cada departamento. La pueden diligenciar todos los educadores en ejercicio o pensionados, incluso los que actualmente posean vivienda. Este acuerdo se alcanzó gracias a la persistente movilización del magisterio colombiano, a la constancia de FECODE a través de la Comisión de Trabajo para la Vivienda, como también hay que reconocerlo, a la gran disponibilidad de diálogo y voluntad de concertación del doctor Ricardo Arias, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. De otra parte, felicitamos a los compañeros trabajadores de la justicia afiliados a Azonal Judicial, a su presidente, doctor Luis Fernando Otálvaro, por la heroica y valerosa huelga adelantada durante 28 días que permitió la firma de un acuerdo entre el gobierno y esa organización sindical, el cual tiene como elemento central la destinación de 1.2 billones de pesos para iniciar la nivelación salarial a partir del 2013 y hasta el 2014. Esta aguerrida lucha es un ejemplo para el conjunto de los trabajadores, incluido el magisterio, y nos convence que cuando hay unidad, compromiso y decisión, es posible alcanzar los objetivos propuestos sin importar amenazas, descuentos o represión. Finalmente, FECODE anuncia su decidida participación en el plebiscito que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE y el movimiento sindical venimos impulsando para rechazar el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República en beneficio de los grandes empresarios, las poderosas transnacionales y en detrimento del empobrecido bolsillo de los ciudadanos colombianos. Un feliz fin de semana. Recuerden, mañana domingo de 12 a 12:30 del mediodía, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos el futuro de la televisión pública, los retos y cuál es la situación actual cuando se habla y se presiona a los canales privados para que saquen al mercado el tercer canal. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Y ya saben que tenemos una cita inaplazable todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, hay varios caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, en un canal titulado FECODE. También estamos en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía y nos reencontramos en 8 días. Feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía.